Voy a leer entonces un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 1. Dice la palabra del Señor: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Esta es una palabra profética relacionada directamente con nuestro Señor Jesucristo, la cual haya cumplimiento en la aparición del Cristo, y es el enfoque ministerial de nuestro Señor Jesús. Y como les he dicho, quisiera que nos introdujésemos a este tema para ir considerando nuestra vida y la obra de Cristo en nosotros en relación a estas cuatro funciones que encontramos allí, que es las buenas nuevas a los abatidos, vendar el corazón de los quebrantados, a publicar libertad de los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Nos podemos tal vez preguntar, bueno, ¿y qué relación tenemos nosotros con esto? Y es lo que quiero que vayamos mirando a la luz de las Escrituras, porque este ministerio de Cristo es para nosotros, aunque a veces nosotros le hacemos énfasis que es para predicárselo al mundo o a las personas que no han conocido al Señor. Sin embargo, la obra del Señor a través de estos cuatro pasos tiene mucho que ver con nosotros. Y para ello recordemos la analogía que hace el Señor con relación al pueblo de Israel y nuestras vidas. Recordemos que Egipto es una analogía del mundo, así como Faraón del Señor del mundo, o del amo del mundo, a quien la Biblia llama Satanás. Por eso dice el mundo entero está bajo el maligno. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar, a lo cual la Biblia llama, o más bien, lo cual representa el bautismo. Recordemos que el bautismo básicamente es entrar al juicio de Dios. Nosotros pudimos entrar al juicio de Dios y salir victoriosos porque entramos en Cristo. Las aguas siempre representarán juicio. Noé, podemos decir que fue bautizado en el diluvio. Él entró a las aguas del juicio, pero salió vivo porque entró en el arca que representaba a Cristo. El arca en el que él se escondió para sobrevivir es una representación del Cristo. Por eso Noé pudo entrar en las aguas del juicio del diluvio y salir con vida. De la misma manera, el pueblo de Israel entró a las aguas del mar, que representan el juicio de Dios, y salieron con vida porque el Señor entró con ellos. Sin embargo, no corrió la misma suerte el ejército de Faraón, que entraron en las aguas, pero el juicio de Dios los destruyó. De manera que el cruce del pueblo de Israel por el mar es una analogía y una representación al bautismo que recibimos en agua en el nombre de Jesús.
Cuando nosotros somos bautizados, entonces hemos salido de Egipto. Es decir, hemos salido del mundo. Y ahora nos toca tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha prometido. Y recordemos que el pueblo de Israel no tenía que estar 40 años en el desierto. Esto fue producto de su rebeldía, porque unos meses después que ellos salieron de Egipto, después que el Señor les dio leyes, estatutos, decretos y ordenanzas en el desierto, el Señor los llevó a la frontera para que entraran a tomar posesión de la tierra. Pero después de ellos haberla caminado, porque enviaron 12 espías para que reconocieran la tierra, vinieron y 10 de ellos desanimaron al pueblo, por lo cual el pueblo perdió la fe y renegaron contra Dios, frente a lo cual Dios se indignó y les ordenó volver al desierto. Y el castigo fue que por cada día que ellos vieron la tierra, estarían un año en el desierto. Es decir, 40 días estuvieron observando la tierra, 40 años estuvieron en el desierto. Esto sucedió por la rebeldía de ellos, por su corazón endurecido. Sin embargo, no tenían que estar este tiempo en el desierto, porque el propósito de Dios era una vez ellos salen de Egipto, entrar a poseer la tierra, que también es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lastimosamente, muchos cristianos mueren, inclusive sin entrar a poseer la tierra. Mueren en el camino a la tierra prometida, después que son bautizados. Y Hebreos lo dice, de que estos, hablando al pueblo de Israel en el desierto, fueron puestos por ejemplo a nosotros, para que no seamos incrédulos, ¿sí? Y en fin, y entre otras cosas que enumera Hebreos, porque ellos cayeron por su incredulidad, por su rebelión. A veces el cristiano muere antes de poder lograr su propósito, su cometido. A lo cual Juan dice, hay pecados de muerte, por los cuales yo digo que no se pida, y hay pecados que no son de muerte. Si alguno comete pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero el que comete pecado de muerte, sencillamente Juan aconseja que no se pida por esta situación, porque el pecado de muerte lo que hace es que el cristiano es castigado con la muerte. Así que muere antes de entrar a poseer aquella tierra que Dios le había prometido, le ha prometido. Así como muchos cayeron en el desierto sin poder entrar en la tierra por su rebelión, por su incredulidad, por todos los pecados que ellos cometieron en contra del Señor. Ahora bien, la tierra prometida simboliza diversas cosas, pero una de ellas, y es a la cual vamos a hacer énfasis, porque recordemos que el reino de Dios es exponencial y empieza de dentro hacia afuera. El Señor les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder. Y termina diciéndoles, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que la obra de Dios es exponencial. Nace en un sector, nace en una persona, se pasa a una familia, se expone a un barrio, después a una ciudad, a un país y así. La obra de Dios es explosiva, va de dentro hacia afuera. Y en ese sentido es que
la tierra prometida simboliza o es una analogía de la conquista del reino de Dios en esa expansión total. Podemos hablar mucho en relación a la analogía que representa esta tierra prometida, pero el énfasis que queremos hacer en esta ocasión es la primer área a conquistar, porque hay muchas áreas a conquistar en relación a nuestra experiencia como cristiano. Hay muchas áreas que eh, entrar a poseer para que el reino de Dios sea establecido en estas áreas. Pero el área inicial que debemos poseer es nuestra propia vida, es nuestro propio ser. Recordemos que somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y también tenemos espíritu. Y que cada uno de estos componentes a su vez tienen una subdivisión. Por ejemplo, en el cuerpo tenemos el cerebro, tenemos los órganos vitales, tenemos los sentidos. En el alma podemos encontrar la voluntad, podemos encontrar las emociones. También allí está el corazón que llama la Biblia. Tenemos la mente, entre otros órganos. Y también tenemos el espíritu, que a su vez también tiene una percepción, un sistema sensorial para percibir el mundo espiritual. Este a su vez posee un órgano que se llama la conciencia. Por eso cuando la conciencia nos habla, eso es un órgano del espíritu que nos enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. Tenemos el órgano a través del cual podemos adorar, que es a través de nuestro espíritu. Por eso dice la palabra que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. De manera que la adoración debe nacer en el espíritu. En fin, tenemos otra cantidad de órganos en cada una de las componentes de nuestro ser. Y a su vez, estos tres elementos de los que habla Pablo cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, componen a su vez el ser. Eso somos nosotros. Como les decía entonces, podemos hablar mucho en relación a la analogía que representa esta tierra prometida, pero nos vamos a centrar en esa área nada más, en el área de nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu como la primer área a conquistar para que el reino de Dios sea establecido allí. No podemos pensar en la conquista de otras áreas si primero no conquistamos esta área de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para que Cristo gobierne y reine allí. Recordemos que donde Cristo no reina, entonces reina el maligno. Y aquí hay mucho de lo cual tenemos que hablar. Recordemos que Israel se enfrentó a 7 naciones más poderosas que él, dice la Biblia, y pudo entrar a conquistar la tierra porque el poder de Dios estaba con ellos. La Biblia también en Apocalipsis 12 habla de nuestro enemigo, que es un dragón que tiene 7 cabezas. Así como la nación hebrea se enfrentó a 7 naciones, nosotros nos enfrentamos a un dragón que tiene 7 cabezas, dice la Biblia, representando la estructura de gobierno de las tinieblas. Y ellos buscan tener una posesión. Ellos buscan tener parte en nuestras vidas. Recordemos lo que dijo Cristo.
ya viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Es decir, el enemigo, la oscuridad, las tinieblas, nada tienen en Cristo. Sin embargo, en nuestra experiencia, parece que es complejo poder declarar estas palabras que Cristo declaró, porque siempre en alguna área de nuestro ser nos encontramos con tinieblas, a veces con ataduras, a veces con quebrantamientos de corazón, a veces con cárceles. Nos podemos encontrar con estos elementos. Recordemos que cuando Israel entra a poseer la tierra, pasaron muchos años. Prácticamente el resto de la vida de Josué fue una constante de batallas, de peleas, de enfrentamientos. Y tengamos en cuenta que cada una de estas guerras representan las guerras mismas que tiene que vivir el cristiano para entrar a poseer y a conquistar su territorio, es decir, nuestras vidas. Una cosa es pasar el Mar Rojo, entrar a la tierra, y otra cosa es poseerla. La posesión de la tierra lleva tiempo. La primera ciudad que conquistaron fue Jericó, la segunda Aí, y de ahí en adelante muchas más. Pero esto tardó años. Entrar a conquistar la tierra tardó años e inclusive algunas naciones no las pudieron echar fuera. Entonces, entrar a poseer el territorio tarda tiempo, pero si lo hacemos de la manera correcta, si usamos el camino correcto y hacemos uso del conocimiento de la palabra del Señor, podemos lograr esta posesión de una manera más pronta. Porque yo me temo que muchos cristianos experimentan la muerte sin haber poseído su tierra, sin haber conquistado su mismo ser, sin que su ser enteramente estén bajo el gobierno del Señor. Y es triste y es complejo que tengamos que vivir esa experiencia de partir de este mundo sin haber ni siquiera conquistado nuestro propio ser, sin que Cristo sea el Señor enteramente de nosotros. Es complejo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, salimos de Egipto y entramos a poseer la tierra. Y ahí se entra en un proceso de posesión de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que Cristo sea amo y Señor de estos tres elementos. Y no solo de estos tres, sino que a la vez de cada uno de los derivados que cada uno de estos elementos tiene, que ya hemos mencionado. La voluntad, que está en el alma, las emociones, la mente, donde yacen los pensamientos, el corazón, todos estos elementos, que sea Cristo gobernándolos. Recordemos entonces que esta es la introducción a este tema, que hace énfasis en el ministerio de Cristo, porque Cristo sigue obrando en nuestras vidas. Y recordemos que la conquista de esta tierra y de este nuestro ser solo puede ser posible por el poder de Cristo. Así como Israel no podía derrotar sus enemigos si no era por el poder de Dios,
así nosotros no podemos tampoco vencer nuestros enemigos, sino es por el poder de Cristo. Así que allí es donde nosotros vemos que muchos hermanos batallan con ciertos asuntos de su vida pasada. Porque cuando venimos a Cristo, cuando somos bautizados, no quiere decir que no seamos salvos. No, ya hemos obtenido la salvación, porque recordemos que la salvación es un don de Dios, que se adquiere mediante la fe en Cristo Jesús. Nosotros no podemos añadirle más a la obra del Calvario. La obra de la cruz es una obra perfecta que nos provee vida en Cristo Jesús. Y que cuando miramos allí con fe, entonces recibimos vida porque recibimos al Señor. Sin embargo, ciertas áreas de nuestro ser no las hemos conquistado. Hemos entrado a la tierra. Ahora el Señor nos dice que la conquistemos y que tenemos el poder de Dios para hacerlo en Cristo Jesús. Y cada uno de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu necesitan ser conquistados para que se establezca el reino de Dios allí. Entonces allí es donde, a grueso modo, les decía, estos 4 elementos tienen mucho que ver con nosotros y que los vamos a ir enfatizando en estas próximas semanas. Pero el primer función que viene Cristo a desarrollar en nosotros es buenas nuevas a los abatidos. Recordemos que la palabra abatido se traduce como algo o alguien que cae de un lugar o cae de una posición. ¿Sí? También es un término militar cuando se le da de baja a alguien. Pero básicamente es caer de una posición. Recordemos que nosotros caímos de una posición en la que nos puso el Señor. El Señor nos puso en la posición de señorío en Adán y todo lo puso bajo nuestros pies. Sin embargo, caímos de allí. Adán, quien fue nuestro primer padre, nos dejó caer, porque todos caímos en él, dice la Biblia. Cuando Adán caía, todos nosotros estábamos cayendo juntamente con él. Pero él vino a dar buenas nuevas a estos caídos. Es decir, vino a dar una noticia buena a los caídos. También vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y esto del quebrantamiento del corazón tiene que ver ya con el alma, ¿sí? Hay muchos asuntos en nuestro cuerpo que tienen que ver con el abatimiento, con esa parte caída nuestra. Pero el quebrantamiento del corazón se enfoca más al alma porque en el alma es donde está el corazón. Y este quebrantamiento se refiere a las heridas, las cuales también vamos a enfatizar próximamente, pero que cuando nosotros creemos en el Señor y somos bautizados, no necesariamente se van. Y hay muchos elementos de quebrantamiento que siguen existiendo en el corazón, que necesitan ser vendados y necesitan ser curados. Quebrantamientos de nuestra niñez, de nuestro pasado, de nuestra vida. Esos golpes que recibimos que quizás no contábamos con ellos. Algunos no recibieron el afecto o el amor debido de sus padres,
de su madre, de sus hermanos. Otros fueron abandonados, dejados a su suerte. Y cuando venimos a Cristo, en muchos casos, estos quebrantamientos están abiertos. Estas heridas no se han sanado. Y el hecho de que las heridas no se sanen generan una apertura para que el enemigo dañe. Y por esta razón no se puede establecer el señorío de Cristo en este tipo de quebrantamientos. De manera que se necesita que sean vendados y que sean sanados. A veces se experimentan quebrantamientos, inclusive después de adultos, aún estando en Cristo. Tal vez muchas mujeres no sintieron la protección debida de sus esposos. Las heridas que más duelen son aquellas que vienen de las personas que están llamadas a protegernos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, el hombre es quien debe protegerla. Sin embargo, muchos hombres inclusive han levantado sus manos para golpear a sus esposas. Aquellas mismas personas que fueron llamadas para proteger son las que destruyen y las que hacen daño. Esto genera un quebrantamiento, una herida que se abre en la persona que es víctima. Y que si esta herida no es vendada y no es sanada, se infecta. Y la infección trae enfermedad. Y espiritualmente hablando, esto es una área que queda bajo control del enemigo, la cual no tenemos posesión sobre ella, y el enemigo puede utilizarla en cualquier momento. De allí donde existe la grande necesidad de que nuestras heridas sean vendadas. También nos encontramos con un ministerio más que el Señor hace en nuestra vida, y es publicar libertad a los cautivos. Tengamos en cuenta algo, que la cautividad no es una cuestión que le ocurre al mundo. La cautividad es algo que le ocurre a los que estamos o hacemos parte del pueblo del Señor. Recordemos que fue el pueblo del Señor el que fue cautivo. Cuando se está en el mundo se está en esclavitud, y es muy diferente la esclavitud a la cautividad. El pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, pero él ya había salido del mundo que es Egipto. Ya se había constituido como nación, Dios ya le había dado sus leyes, sus ordenanzas. Habían pasado los periodos de los reyes, pero fueron a la cautividad. Y en cautividad no podemos tomar posesión de la tierra, porque en cautividad otro entra a gobernar nuestra tierra. Y muchas veces el cristiano sufre áreas de cautividad. Recordemos que cada órgano de nuestro ser puede ser cautivo. Recordemos que el alma puede ser fragmentada, al igual que el espíritu. El espíritu humano puede ser fragmentado. Partes de nuestro ser pueden ser cautivas en diferentes regiones. Entonces, a veces esas cautividades vienen inclusive desde el mismo vientre, del mismo momento de nuestra concepción. Se generan cautividades. A veces somos dedicados por nuestros padres a ciertos asuntos o a ciertas entidades y nos llevan a cautividad. A veces los mismos quebrantamientos del corazón
nos llevan también a cautividad. Porque sobre los quebrantamientos obra el enemigo. Y cuando nosotros caemos bajo su influencia, entonces somos cautivos. ¿Cautivos de qué? Por ejemplo, podemos ser cautivos en nuestras emociones. ¿Y cautivos de qué? De la depresión. Volvemos al mismo ejemplo. Una mujer que en vez de ser protegida por su esposo es golpeada y maltratada, no solamente está experimentando un quebrantamiento en su corazón, sino que en sus emociones está siendo cautiva, cautiva por depresiones, por tristezas. De manera que en estas áreas Cristo no puede reinar, porque no hemos tomado posesión de esas áreas de nuestra vida. De la misma forma, otras áreas de nuestro ser pueden ser cautivas, como la voluntad, como el mismo corazón, la mente, los pensamientos pueden ser cautivos. Por ejemplo, hay cristianos que aunque han pasado ya por el Mar Rojo, ya han sido bautizados y están llamados a poseer la tierra, pero, por ejemplo, los celos. Hay hombres o mujeres con un problema de celos impresionante. Esto sucede porque su mente o áreas de su mente están cautivas. Y el enemigo habla a su mente. Y estas personas creen en todo momento que se les está engañando o que cualquier cosa es para serles infiel, porque en sus mentes están cautivos a merced de una voz que le hace sentir inseguro o insegura. De manera que en esta área de su alma no ha entrado a tomar posesión para entregarle esto a Cristo, para que Cristo sea Señor de la mente. Y también la Biblia nos habla de que Cristo viene a darle a los presos apertura de la cárcel. Y así como hay cautividad, también hay cárceles. Hay cárceles, porque la cautividad es un poco más flexible. Recordemos que en la cautividad se puede cantar. Los salmistas cantaban en el río en Babilonia. Recordemos que en la cautividad inclusive se puede profetizar, pues Daniel siendo cautivo era profeta. En la cautividad se pueden hacer muchas cosas, por eso la cautividad inclusive puede ser menos perceptible, pero igualmente dañina. Las personas, los cristianos, podemos hacer muchas cosas en cautividad. Se puede profetizar, se puede predicar, se puede alabar, se puede adorar y aún tener áreas de nuestro ser cautivas. Sin embargo, también la Biblia dice que a los presos apertura de la cárcel, y esta es una condición todavía más compleja, porque a veces estamos en la cárcel y es una situación más compleja porque estamos más limitados espiritualmente. Recordemos que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma pueden ser puestas en una cárcel. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Aún estando vivos podemos estar en una cárcel. Recordemos que David dijo en uno de los salmos, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Y uno lee la Biblia y uno dice, bueno, pero ¿cuándo estuvo David en una cárcel? La Biblia nunca registra que David haya estado en una cárcel. Bueno, pero en su alma sí lo pusieron en algún momento de su vida en una cárcel. En algún momento de su vida David quedó atado a una cárcel en su alma. Así muchas veces podemos experimentar cárceles en el espíritu y en el alma. Y esto es peor porque es el producto de que ya no sentimos la necesidad de orar, ya no sentimos la necesidad de buscar a Dios, de congregarnos, de leer la Biblia. No podemos, aunque tratamos de hacerlo, no podemos.
Esto se debe a que nuestra alma o parte de ella o nuestro espíritu o parte de él están en una cárcel. Nuestra voluntad puede estar puesta en una cárcel y aunque nos propongamos hacer algo no podemos. No somos capaces de hacer uso de nuestra voluntad porque muchas veces está cautiva, está puesta en una cárcel y hay diversas regiones de las cuales también hablaremos más abiertamente, más en detalle, cuáles son las regiones de cautividad, cuáles son las cárceles y prisiones en las que algún momento el enemigo puede poner nuestras almas. Pero Cristo vino para dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces recordemos que tenemos a nuestra disposición el poder de Cristo para que a su vez su ministerio sea eficaz en nosotros y Él pueda a través de nuestras vidas reinar. Si nosotros logramos tomar posesión de nuestra tierra, es decir, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, y por medio del poder del Señor Jesucristo conquistarla, entonces podemos establecer el señorío de Dios sobre nuestro ser. Y de esta manera entonces podemos conquistar el primer nivel de nuestra vida cristiana en base a lo que es el reino de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí como introducción a este tema y bueno, ya continuaremos entonces con él. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el Señor sea guardándonos y protegiéndonos durante esta noche. Dios Todopoderoso, gracias te doy a ti, Señor, por tu palabra. Tu palabra es santa, mi Dios, seas tú santificándola en nuestros labios. Que ella tenga espacio en nuestro corazón, en nuestro espíritu y que dé fruto para tu gloria. Nos encomendamos a ti en esta noche, a tu sangre. Guárdanos, Señor Dios Todopoderoso. Líbranos de todo mal, de todo peligro, que tus ángeles sean alrededor de nosotros guardándonos. Y que tu sangre sea por señal en nuestras casas, para que ningún mal pueda entrar a ellas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga a todos.